Ahora vamos a entrar, dejando a un lado lo que son las diferencias de maltodextrina y glucosa, vamos a entrar en fructosa, otro tipo de carbohidrato. Estos dos últimos que hemos hablado, la maltodextrina y la fructosa, son carbohidratos de asimilación simple. En cambio, la fructosa es un carbohidrato de asimilación lenta. ¿Esto qué quiere decir? No es que el carbohidrato en sí pues tenga unas propiedades diferentes a la glucosa o la maltodextrina. De hecho, la fructosa es un tipo de glúcido muy similar a nivel de estructura que la maltodextrina, pero sí que a nivel de asimilación en el cuerpo humano es totalmente diferente. Es un monosacárido con la misma fórmula, ¿vale? Química, molecular, que la glucosa, pero con una diferente estructura, y esto hace que, al igual que la maltodextrina era un polímero de monosacáridos, de glúcidos, ¿vale? De glucosas en una estructura, en la fructosa es igual, es una estructura muy diferente a la maltodextrina, pero los componentes son los mismos, y esta estructura hace que este carbohidrato se asimile más lento. Por eso la fructosa, la disponibilidad de fructosa es un factor bastante determinante a la hora de rendir en el ejercicio, en cualquier deporte, tanto trail como puede ser triatlón, como puede ser ciclismo. Es decir, nos empeñamos en ingerir la máxima cantidad siempre de carbohidratos, pero no tenemos en cuenta los tipos de carbohidratos. Por eso la fructosa es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué ingerimos también fructosa y no solo ingerimos maltodextrina o solo ingerimos glucosa? Pues uno de los principales motivos es que es una de las fuentes energéticas que también utilizamos cuando hacemos deporte. No expresamente la fructosa, sino son los metabolitos, es decir, los residuos que generamos cuando metabolizamos esta fructosa. Es decir, la fructosa, cuando ingerimos esta fructosa durante el ejercicio, obviamente no la utilizamos como tal, nosotros la asimilamos en el hígado y posteriormente estos residuos metabólicos que se generan cuando asimilamos esta fructosa es el lactato y glucosa. Y estos obviamente van al músculo y lo utilizamos como otra nueva forma energética, además de la glucosa. La fructosa también tiene otro transportador específico. Hablamos de que la glucosa tenía el SLGT1, pues la fructosa tiene el GLUT5. Este transportador es específico de la fructosa. Recuerdo que más o menos se descubrió justo en la fecha mía de nacimiento, en el 1996, siempre me acordaré de eso porque es mi fecha de nacimiento, y se documentó que tenía una dinámica distinta a la de su hermano, el GLUT4, ya que no cambiaba su concentración debido a la contracción muscular, es decir, cuando hacemos ejercicio. Bien, aunque la fructosa tenga su propio transportador, que es el GLUT5, la cantidad de fructosa que entra en el músculo es muy poco relevante. Siempre entrará glucosa. Recordemos que el músculo solo consume glucosa por el transportador GLUT2. Por eso la fructosa es importante tenerla en cuenta como otro sustrato energético, pero siempre si se metaboliza. Por eso hay mucha gente que la fructosa le sienta o le puede sentir mal, y obviamente hay que irlo incorporando en la dieta a base de vegetales, a base de fruta, que es uno de los principales alimentos que tiene fructosa, ¿vale? Es importante que cuando vayamos a ingerir los tipos de geles de Fanté, Isodrink o geles de cualquier gama dentro de Fanté, recordemos que tiene un ratio 1,08. Esto quiere decir que el 0,8 es fructosa y 1 es maltodextrina. Por tanto, es una cantidad elevada dentro de los geles comúnmente dichos. Nos va a dar mucha más energía a nivel de tasa de oxidación, pero hay que tener en cuenta que hay que entrenarlo. Es decir, en tu día a día tienes que tomar frutas, tienes que tomar vegetales, para que obviamente toleres esta fructosa dentro de los geles Fanté. Vamos a entrar en los distintos puntos dentro de la fructosa, es decir, como 4 puntos que yo creo que son relevantes dentro de este tipo de carbohidrato, que es uno de ellos es la expresión del transportador de la fructosa en el músculo, que es 8 veces menor que la glucosa. Esto quiere decir que de rendimiento son 8 veces menos que la glucosa, pero lo que acabo de comentar, no es que esta fructosa entre al músculo directamente, sino que necesita un proceso de asimilación para que entre, ¿vale? Segundo punto es que solo en torno al 15% de la fructosa ingerida es transportada a los tejidos musculares, a los tejidos periféricos, es decir, un porcentaje menor al músculo, en concreto básicamente un 15, un 16% entra en el músculo en formato glucosa, pero otros de los factores que hay que tener en cuenta por qué estamos tomando fructosa es que genera lactato, que es otro de los sustratos energéticos que utilizamos cuando hacemos deporte, y por eso la fructosa es uno de los principales carbohidratos que deberíamos tomar cuando hacemos ejercicio. El tercer punto es la baja afinidad con la fructosa respecto a glucosa dentro del organismo. Esto quiere decir que la baja afinidad es que el organismo
no es tan afín a absorber esa fructosa y obtener energía a través de ella. Por eso la glucosa es uno de los principales carbohidratos que ingerimos y que nos da energía, y la fructosa pues a nivel secundario nos daría ese 15-16% respecto a la glucosa. Pero ese 15 nos mejora el rendimiento una barbaridad, porque el intestino se satura a los 60 gramos de glucosa. Por ello siempre los productos de Fante siempre tienen este ratio 1,08 para que nuestro intestino continuamente esté absorbiendo carbohidrato, tanto glucosa por un transportador y fructosa por otro, para obtener la mayor tasa de oxidación que existe obviamente en la ciencia, en el grosso de la evidencia científica, con esta combinación, maltodextrina y fructosa. Y luego el último punto, que es el cuarto, que es la concentración de fructosa en sangre. Tras un ingesta, tanto en reposo o durante el ejercicio, no aumenta como la glucosa. Hablábamos antes que la glucosa, cuando lo ingerimos, aumenta mucho la insulina y por tanto el pico de glucosa en sangre es mucho mayor cuando ingerimos glucosa, cuando ingerimos maltodextrinas. En cambio, al ser un carbohidrato lento, un carbohidrato complejo, este carbohidrato, al no asimilarse de una manera tan rápida como la glucosa, pues obviamente no aumenta esta glucosa en sangre y no nos da una energía tan rápida. Por eso no existen geles de fructosa únicamente, existen geles con una combinación de maltodextrina y fructosa para que esta energía sea sostenida a lo largo del tiempo, y en ejercicios de resistencia, como pueden ser obviamente todos los deportistas que consumen Fante, pues estos geles de nuestra gama son tan eficientes porque tenemos dos tipos de carbohidratos, maltodextrina y fructosa, y hacen que el rendimiento obviamente sea más elevado si solo ingerimos geles de únicamente fructosa o geles únicamente de glucosa de asimilación rápida. La fructosa alimenta el músculo de una manera indirecta. Esto quiere decir que es mucho más eficiente. ¿O por qué lo llamamos de que la fructosa de una manera indirecta es más eficiente que la glucosa? Pues quiero entrar en lo que es el metabolismo de la fructosa. Es decir, el metabolismo de la fructosa es muy distinto a la glucosa ya desde el propio intestino delgado. Lo que hablábamos antes, los diferentes tipos de transportadores: glucosa para SLGT1 como transportador principal y dependiente del sodio, y fructosa del denominado GLUT5. ¿Vale? Por eso nuestra gama, de hecho aquí tengo nuestra bebida de carbohidratos, se llama GLUT5, porque obviamente hace referencia al transportador de la fructosa. Por eso todos los productos nuestros tienen fructosa. Tras ser absorbida, obviamente, esta fructosa es metabolizada en el intestino, en los riñones y obviamente, lo que hablábamos antes, en el hígado. Y aunque el metabolismo de la fructosa es el mismo, obviamente, en los tejidos ya mencionados, que son los músculos, en términos cuantitativos, el hígado es el órgano obviamente más importante a la hora de darnos energía, donde la fructosa se metaboliza en diferentes destinos y objetivos, y la entrada de la fructosa en el hígado parece gozar de una ventaja significativa, ya que, por decirlo de una forma sencilla, es casi ilimitada. Es decir, la fructosa que nosotros ingiramos por la boca durante el entrenamiento, el hígado obviamente tiene una asimilación casi ilimitada de fructosa. Por ello, casi toda la fructosa que estemos absorbiendo a través de del hígado y generando ese lactato y esa glucosa, lo podremos utilizar, obviamente, lo que hablábamos antes, hasta el 15% con respecto a la glucosa pura como tal, ¿vale? Bien, pues una vez que la fructosa entra en el hígado, cuyo pase VIP obviamente se le permite, entre comillas, ganar a la glucosa en ese sentido, porque la glucosa no es tan y de forma ilimitada, porque la glucosa por el transportador SLGT1 tiene un tope de 60-65 gramos. En este caso, la fructosa, al entrar en el hígado, tiene como una vía ilimitada, que es uno de los mejores beneficios que tienen respecto a la glucosa. Y esta fructosa ya metabolizada tiene distintos objetivos o distintos destinos que hablábamos, ¿no? Estos destinos, el primero de ellos obviamente es el músculo, dándonos energía de una manera obviamente menos efectiva que la glucosa, pero dándonos energía. Otro de los puntos más claves, que yo creo que uno de los más claves de todos, que es la resíntesis de glucógeno hepático, algo que está precisamente regulado por el contenido del mismo. Esto sucederá obviamente a nivel interno, pero el glucógeno hepático es uno de los glucógenos que hay que tener en cuenta a la hora no solo de resintetizarlo cuando acabamos de entrenar, como pueden ser con nuestro Recovery Glycogen, que tiene obviamente un ratio 1,08, es decir, múltiples carbohidratos dentro de su fórmula, y lo que hablábamos antes, es decir, esta fructosa
no solo nos va a regenerar, obviamente, o nos va a dar energía, sino nos va a resintetizar ese glucógeno hepático, no solo de los músculos, sino el hepático, que normalmente siempre está como en un segundo plano, pero hay que tener énfasis en eso, porque si os imagináis una carga de un coche eléctrico, si nosotros ingerimos un recovery con únicamente solo un único tipo de carbohidrato, esta batería a lo mejor llega al 80% o al 85%, y ese 15%, ese 20%, esa batería para llegar al 100% necesita de otra fuente energética, en este caso la fructosa, porque obviamente en el hígado, otra de las funciones que tiene la introducción de la fructosa en el hígado no solo es de darnos energía cuando entrenamos, sino es resintetizar glucógeno hepático. En este caso, este glucógeno se va a utilizar no solo para la sesión que estamos haciendo actualmente de ejercicio, sino para las sesiones posteriores.